Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 14. Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, también conocen a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Bueno, pues este evangelio es algo que nos ayuda a reflexionar a cada uno de nosotros. ¿En qué nos ayuda a reflexionar? Jesús dice que el que conoce a Él, conoce a Dios. Entonces, estas son palabras muy importantes en la vida tuya y en la vida mía de fe, que vivimos en un mundo, en una sociedad donde tiene grandes dificultades para conocer a Dios. Todo el mundo tiene infinidad de opiniones de querer saber cómo es Dios y analizar a Dios, juzgar a Dios, alabar a Dios. Siempre Dios es un tema que va a causar en muchas personas opiniones infinitas. Y Jesús nos dice hace 2000 años que el que lo ve a Él, ve a Dios. Y el que lo conoce a Él, conoce a Dios. Porque dice que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Y nadie puede venir a Él si no es por Dios. ¿Comprendemos eso? Entonces Él dice, yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. O sea, somos una sola divinidad. La divina voluntad de Dios es que nosotros conozcamos a su Hijo para que conozcamos a Él. Porque no podemos ir a conocer directamente nosotros a Dios si no conocemos al mejor embajador que Dios nos ha dado, que es su propio Hijo, su propia persona, encarnado. El Verbo se encarnó. Entonces, a través de la presencia y la experiencia de Jesucristo hace 2000 años, recuerden que hay testimonios, la palabra de Dios, no, pues es que la palabra de Dios la escribieron los hombres, sí. La palabra de Dios tiene una inspiración divina y lo único que nosotros necesitamos para poder empezar a leer la palabra de Dios, primero necesitamos el don de la fe. Por eso es que mucha gente puede hablar de Dios, criticar a Dios, hablar de Jesús, decir que Jesús es esto, que Jesús es aquello. ¿Por qué? Porque Dios no ha permitido que esa persona venga a Él. ¿Por qué Dios no lo permite? Pues podemos seguir hablando toda la noche porque Dios no permite que hay veces que una persona vaya a Jesús y siempre estén hablándose mal de Jesús. Jesús es un personaje totalmente controversial. Dice Jesús en la Sagrada Escritura, ustedes piensan que yo he venido a traer la paz a la tierra. Qué equivocados están. Yo vine a traer la guerra. ¿Cuál guerra? O sea que nos vamos a agarrar a balazos, todo mundo, todos contra todos. No. Una guerra donde tiene que haber este conflicto interior en tu vida para que pueda surgir la verdad. No podemos nosotros estar adormecidos con el mundo. Jesús suscita toda una controversia y la única forma de encontrarte tú con Dios en tu vida es cuando entras en una crisis. Hay una controversia. Estás viviendo en pecado, estás viviendo de una forma miserable, visceral. Llega un momento en que ya no aguantas esa vida o esa vida superficial llena de puras
trivialidades en este mundo o llena de pecado. Hasta llegas a topar con lo más ínfimo. Te haces pecado, vives en el pecado, te enlodas en el pecado y entonces viene ya sufriste, ya estás en el piso, en esa crisis, ¿no? donde tú vas a encontrar a Dios en una crisis, en un conflicto. Si no, no pasa nada. Entonces este evangelio nos habla de la mejor forma es leer la Sagrada Escritura, los evangelios, los 4 evangelios que hay, empezando por Mateo, siguiendo con Marcos, Lucas y el último San Juan, que es el más complejo de poder digerir, comprender a los ojos de la fe. Necesitamos crecer en la fe y obviamente necesitamos el teólogo, el exégeta, todas las personas que tienen conocimiento para poder comprender verdaderamente lo que nosotros estamos leyendo, pero ¿a los ojos de qué? A los ojos de la fe, ¿verdad? Y ¿quién le dice? Felipe. Señor, muéstranos al Padre y ya con eso me quedo yo contento. Entonces, eres un mentiroso. ¿Cuántos milagros no te ha hecho Jesús? ¿Cuántas pruebas no te ha dado? No te ha dado Dios de su existencia. Muéstranos al Padre y ya te vamos a creer. Me haces ese milagrito, Señor, y ahora sí me caso. Ahora sí dejo el alcohol. Ahora sí ya dejo la droga. Ahora sí ya voy a cambiar. Ya no voy a engañar a mi mujer. Ya no voy a maltratar. Ya no voy a abusar de los trabajadores. Ya no voy a ser un político mentiroso. Ya no voy a cuidar de mis ovejas. Ya no vas a decir un montón de mentiras. Nunca digas eso. Nunca digas eso. ¿Por qué? Porque tú estás condicionando. Le estás diciendo al Señor, ¿sabes qué? Este es el precio de que yo vaya a creer en ti. Muéstrame a tu papá. Jesús tan bueno que es. Porque eso se lo dijo a su discípulo. ¿Por qué? Porque lo quiere más que a ti. No, te lo dice a ti. Nada más que tú tienes oídos, pero no oyes. Dice él. Y le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Hay veces cuánto tiempo vivimos con una persona y se nos muere y nunca le dijimos que lo queríamos, nunca le dimos un abrazo, nunca apreciamos lo que hicieron por nosotros. Siempre estábamos despreciando, siempre no es suficiente, tienes que hacer más, tienes que esforzarte más en todo lo que haces. Y que dice Jesús, todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve a mi Padre, porque mi Padre está en mí y yo estoy en mi Padre. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos aumente la fe. En este tiempo pascual tenemos que seguir creciendo. Este es un tiempo maravilloso de la iglesia. De hecho, es uno de los tiempos más gozosos y más largos, porque, por ejemplo, la Navidad son solamente 3 domingos que disfrutamos nosotros el tiempo de Navidad, ¿verdad? 24 de las 5 de la tarde en adelante hasta la fiesta y la Epifanía del Señor. Hay veces se incluye el bautismo del Señor. Son 3 domingos regularmente lo que nosotros disfrutamos, el tiempo gozoso de la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero en tiempo de Pascua es un gozo de 50 días, donde nosotros resucitamos, somos hombres y mujeres nuevos y crecemos en la fe. Creemos que viendo a Jesús, es decir, viendo a Jesús es creer en su palabra, creer en Él, ¿verdad? Creer en Él. Si me conocen a mí, conocen a mi Padre. Entonces, ¿cuánto yo sé de Dios? ¿Cuánto yo sé de Jesús? ¿Cuánto yo sé de Jesús? ¿Cuánto yo sé de Dios? ¿Cuánto sé de Jesús? ¿Cuánto sé de Jesús? ¿Cuánto yo sé de Dios? Porque son una sola persona. Y es el llamado a esta humanidad. Allá no estar divorciados nosotros con nosotros mismos. Tenemos que reconciliarnos. Porque Jesús nos está hablando de una relación íntima entre Papá Dios y Él. Y tú y yo tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos y reconciliar a la familia, reconciliar a la comunidad, reconciliar al país, reconciliar al mundo. Ese es nuestro trabajo, reconciliarnos
en el Señor. ¿Y quién es el único que puede hacer esto? Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.